Venezuela hay quien piensa que el gobierno se ha excedido en sus competencias en el área de acción publicada en el decreto firmado el pasado 26 de mayo, como les dije, en el que se fija posición en las coordenadas para maniobrar militarmente. Así lo explicó Giovanna De Michele, internacionalista, que perteneció a la comisión negociadora entre Venezuela y Colombia durante más de 8 años. De Michele lamentó que la administración de Maduro se haya apresurado sin consultar amigablemente con el país vecino. Oliver Fernández en Caracas tiene el informe. El gobierno de Colombia, a través de una nota de protesta, exigió a la administración de Nicolás Maduro rectificar. Sin embargo, expertos aseguran que el costo político para la revolución bolivariana sería muy grande. Yo creo que una rectificación por parte del gobierno venezolano tendría un costo político excesivamente alto en estos momentos para el presidente Nicolás Maduro, porque estaría transmitiendo varios mensajes. Un primer mensaje, por ejemplo, a la audiencia interna, es que hay una profunda improvisación en torno a este tema. Es decir, cómo se lanza a la calle un decreto de estas proporciones para después decir, ay, perdón, me equivoqué, lo hice mal. Eso sería, digamos, una manifestación de irresponsabilidad superlativa. Yo creo que el gobierno venezolano no calculó en su justa dimensión las verdaderas consecuencias de este tipo de acción. Haber abandonado el proceso de negociación o tratar de ocultar los verdaderos problemas de los venezolanos pudiera ser la causa de la publicación de este decreto, que busca presionar al gobierno de Colombia sin ninguna necesidad. Por el contrario, aleja toda posibilidad de negociar. Yo no sé, honestamente, si esto responde a algún interés del gobierno venezolano de tratar de desviar la atención de los problemas internos o aplicar aquella vieja estrategia que sostenía que cuando hay grandes crisis a nivel interno, una amenaza externa suele amalgamar a la sociedad. Si eso es así, yo creo que definitivamente están asesorando muy mal al gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque eso probablemente pueda tener efecto en sociedades que estén mucho menos polarizadas que la sociedad venezolana. Partidos políticos de oposición aseguran que una vez más la improvisación se hace presente en el gobierno de Nicolás Maduro, donde la carrera diplomática, consideran, desapareció hace muchos años. El señor Nicolás Maduro está acostumbrado a eso, a tomar decisiones que no son estudiadas, que no son consultadas. No existen dentro del régimen políticas diplomáticas que puedan hacerle quedar bien a los venezolanos, y por eso nosotros tenemos que rechazar eso. Esas son las discusiones que, por ejemplo, yo digo, se deben dar en el seno de la Asamblea Nacional de Venezuela. Expectativa en Venezuela: no ha habido reacción por parte del presidente Nicolás Maduro ante la nota de protesta emitida por el gobierno de Colombia que lidera el presidente Juan Manuel Santos. Desde hace 6 años se paralizaron las negociaciones entre Venezuela y Colombia en relación con las aguas del Golfo. Internacionalistas consideran que es necesario que se reactive la discusión para encontrar una solución amigable. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por el reporte. Nos acompaña este lunes Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, muy buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta particular. Lo decía Giovanna De Michele en la declaración que le daba a Oliver Fernández. Cuando las cosas a lo interno están complicadas, hablamos de una inflación calculada por Merrill Lynch en Venezuela en 172%. Esto se conoció el viernes, una escasez que saca del mercado los productos básicos para los venezolanos. Hay presos políticos que han concentrado la atención del mundo sobre Venezuela. Cuando hay una crisis de esta dimensión, ¿es más fácil tratar de desviar la atención? Y sobre todo en una arista que tiene ese componente nacionalista. Es más fácil, más riesgoso, más irresponsable, y las consecuencias generalmente cuando se llega a dar una situación mucho más crítica de pronóstico impredecible. Hay que tener en cuenta que esta no es una práctica nueva, Idania. Si uno mira lo que fue el proceso de consolidación, por lo menos del Estado europeo, hace ya muchos años, a mediados del siglo XV, hay que tener en cuenta que los diferentes reyes, especialmente en esa época feudal anterior al Estado absoluto y después al Estado liberal, utilizaban este tipo de prácticas de generar crisis
a nivel externo para alimentar sentimientos nacionalistas que permitieran en aquellos años consolidar el control territorial y tener la capacidad de mantener cierto tipo de impuestos y capacidad para influir al interior de sus territorios. Pero con el paso de los años y llegada a la modernidad, está muy claro, por lo menos para América Latina, que todo dictador o presidente en proceso de convertirse más que en jefe de Estado, en un presidente o en un líder autoritario, utiliza este tipo de desviaciones políticas para generar un sentimiento de solidaridad vía victimización por la posibilidad de encontrar riesgos externos que le permita consolidar el poder, tapar cierto tipo de problemas que no ha sido capaz de manejar y de manera particular tratar de tener un ropaje legítimo que no logra conseguir en las urnas por la eficacia de las políticas públicas o por sus habilidades para garantizar los servicios públicos. Si tú miras lo que ha ocurrido en América Latina, te cito dos casos. En algún momento, por ejemplo, el presidente Fujimori, presidente entre comillas, se montó una disputa con Ecuador simple y llanamente para distraer todas las violaciones a los derechos humanos que cometió y tratar de mantener, por lo menos desde el punto de vista de legitimidad, unificado Perú frente a una amenaza externa como era Ecuador. Pero si uno va mucho más atrás, también la encuentra la famosa guerra por el fútbol. El Salvador se encontraba en una situación muy crítica el siglo pasado y buscó mediante una amenaza con Honduras, un país que era mucho más hermano, que no tenía problemas de capacidad militar para vulnerar al Salvador, se inventó una guerra y logró mantenerse en el poder, pero eso es propio de dictadores. Ahora, hay una circunstancia que no quiero pasar por alto, por lo menos son apuntes que quiero dejar, porque hay tres cosas que dentro de este planteamiento que ha hecho Maduro no quiero dejar por fuera. El primero es que la opinión pública en Colombia mayoritariamente está a favor de la liberación de los presos políticos. Segundo, un expresidente colombiano se ha convertido, yo creo que en el principal activista para que se colocara una fecha para las elecciones parlamentarias y también para que se libere a los presos políticos, que es Andrés Pastrana. Y en tercer lugar, el presidente Santos recibió a Felipe González, le otorgó la nacionalidad colombiana y lo sacó de Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, cosa que molestó bastante al gobierno de Maduro. Dentro de esto, esas tres aristas no quiero pasarlas por alto. No, que son aristas muy importantes. Hay que tener en cuenta que si uno mira la relación entre Colombia y Venezuela, no solamente en los últimos años, que desde décadas atrás, quizás especialmente a partir del año 50, cuando por lo menos en Colombia se hablaba del Frente Nacional y en Venezuela se hablaba del Pacto de Punto Fijo, este tipo de situaciones hacen parte de la dinámica y la dialéctica, especialmente en Venezuela. En momentos muy difíciles siempre has utilizado la supuesta amenaza o el complot, en los términos que tú quieras establecerlo, por parte de ciertos sectores políticos que en Colombia están interesados en afectar a Venezuela. En el caso colombiano no ha sido habitual ese tipo de situaciones, pero parece ser que en Venezuela se ha generado algún tipo de solidaridad, pero no es ajeno al mundo de la ciencia política este tipo de situaciones. Pero las tres características que tú traes a colación, muy seguramente sí. Permite para ciertos sectores en Venezuela tener la capacidad de decir Maduro está haciendo las cosas bien, hay una ultraderecha, para usar términos propios de Palacio Miraflores, que está interesada en afectarlos. En esa medida entonces trata de tapar, trata de ocultar el liderazgo de un expresidente como Andrés Pastrana sobre este particular y la situación que se respira políticamente entre los dos países. Quiero saludar a esta hora a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia, abogado con especialización en Derecho Constitucional, también experto en Derecho Internacional, periodista. Muy buena tarde, señor Nieto. Gracias por acompañarnos. Escribía el señor Nieto una columna, si no recuerdo mal, La Puñalada Chavista. Se refería a esta situación. Yo comienzo preguntándole, ¿se excedió Maduro en este decreto? Bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Sin duda se excedió, no es solamente una provocación, es una agresión en toda la regla contra Colombia. Las fronteras no se delimitan nunca de manera unilateral y mucho menos las zonas en disputa. Normalmente se acuden a los mecanismos del derecho internacional público, bien sea a tratados entre las partes o a mecanismos como arbitramentos o tribunales internacionales. Hacerlo de manera unilateral, además
después de que el presidente Santos había llamado a Chávez y al chavismo sus nuevos mejores amigos, pues ciertamente es una puñalada muy fuerte contra Santos mismos, pero sobre todo contra Colombia. Se critica, señor Nieto, a la Cancillería colombiana por el retraso en la respuesta, dado que esto fue firmado el 26 de mayo, pero digamos que a la luz del derecho internacional lo importante para Colombia es dejar constancia de que no se acepte este decreto. Es verdad, pero es inexplicable que la Cancillería colombiana se haya demorado más de 20 días para responder a este decreto publicado desde el 27 de mayo. Usted oyó a la Canciller en una nota que sacaron ustedes hace unos minutos diciendo que el miércoles pasado le había informado a la Canciller venezolana que iba a producirse la nota de protesta, así que la nota debió salir jueves o viernes. Yo no entiendo la razón de esta demora, no conocemos el contenido de fondo de la nota tampoco, y la nota es claramente insuficiente. Había que sentar protesta, pero además hay que conseguir por todas las vías diplomáticas y con pleno respeto al derecho internacional que Venezuela corrija ese decreto, porque el decreto es sumamente grave. Yo creo que hay unas razones de política interna en Venezuela que trascienden el intentar esconder de alguna forma la situación de escasez y la inflación y la inconformidad que hay por el manejo de la política económica. Yo creo que el tema de las elecciones también está sobre la mesa y que en la línea de aparecer mucho más fuerte el gobierno de Maduro y conseguir algún tipo de unidad nacional, se toman las decisiones de este decreto en los cuales se afecta de manera grave a la Guyana por un lado y a Colombia por el otro. En todo caso, de una enorme gravedad, y me parece que la Cancillería no puede simplemente limitarse a producir una nota de protesta. Además, yo debo decir con mucha franqueza que no entiendo qué hace la Canciller Holguín en la mesa de negociaciones en La Habana cuando tiene tantos frentes internacionales para atender. Esto evidentemente no debe haber sucedido, la Cancillería tenía que haber evitado que sucediera el que haya pasado ya de una enorme gravedad y debería dedicarse solamente a resolver este problema y los que tienen la Corte Internacional de Justicia. Ya mezclamos dos temas y como no voy a perder la oportunidad de tener tanto al señor Nieto como a Jairo Libreros con nosotros, y se introduce un elemento que, pues, hombre, quiero preguntar, ¿qué hace la canciller Jairo Libreros en la mesa de La Habana? Es decir, si Colombia la requiere, si hay asuntos de Estado que son importantes, ¿qué hace la canciller María Ángela Holguín en La Habana? Y Dania, yo creo que son muchas personas, no solamente en Colombia, sino en otros sitios en América Latina, que no tienen claro por qué una ministra que tiene una responsabilidad tan importante, con unos asuntos sensibles, como lo dice el doctor Nieto Loaiza, en estos momentos hace parte del equipo de negociadores plenipotenciarios ante La Habana para negociar o por lo menos llegar a un acuerdo de paz. Aparentemente, por lo menos en los términos del presidente Juan Manuel Santos, tiene un papel muy importante, llevar mensajes internacionales, no solamente de Colombia hacia la mesa de negociación, sino de la comunidad internacional hacia las FARC. Este tipo de actividades, o por lo menos así fue presentado por Casa de Nariño, creo que no son ciertos. Si lo que se quiere es transmitir los estándares internacionales, pues creo que sería mejor contratar un profesor que tuviera cierto tipo de conocimientos en materia de derecho internacional y que hiciera los ajustes o por lo menos las recomendaciones necesarias. Muy seguramente lo que se busca realmente con esta situación es tener un perfil completamente diferente y buscar mecanismos internacionales para que el proceso de paz que en estos momentos se maneja o se tramita en La Habana tenga un perfil mucho más interesante, pero creo que no se justifica, no es claro, no es preciso, no va a generar una buena negociación ni va a tener la capacidad de manera especial de subsanar los problemas del proceso. Vuelvo con el señor Nieto, que decía en su columna que hay un problema de silencio por parte del presidente Santos y de la canciller cuando se refiere a temas que tengan que ver con Venezuela. ¿Hay un problema en asumir posiciones? Sin la menor duda, el gobierno colombiano pasa agachado con la violación a los derechos a la libertad de prensa, a los derechos políticos en general en Venezuela. El gobierno colombiano pasa agachado en relación con la situación de los detenidos y los presos políticos venezolanos, en particular con la situación de Ledesma, de Leopoldo López y de Ceballos. El gobierno colombiano pasa agachado con la situación de los migrantes colombianos en Venezuela, que están siendo maltratados y muchos de ellos deportados a la frontera. El gobierno colombiano pasa agachado con los centenares de millones de dólares que le debe el gobierno venezolano a empresas colombianas que fueron o expropiadas o cuya actividad económica se limitó de manera sustantiva por decisiones unilaterales del gobierno venezolano.
Y de nuevo, aquí pasa agachado, el gobierno colombiano pasa agachado con la vulneración sistemática de los derechos políticos y la democracia. En Venezuela, el gobierno colombiano pasa agachado ahora también con una nota de protesta a destiempo, sin duda, y me parece que además insuficiente. Este es un ejemplo clásico en el cual se requiere no solamente la intervención de la canciller, sino una intervención firme y decidida del presidente Santos. Pero el proceso de paz se lo come todo, y eso es parte de la dificultad. El presidente cree que lo más importante de su gestión es el proceso de paz, le da temor cuál pueda ser la reacción del chavismo y de Maduro si habla y si dice las cosas con claridad, y por cuenta de ese temor Venezuela va vulnerando los derechos de los colombianos, de las empresas colombianas, haciendo mella al sistema democrático en Venezuela, y en este caso concreto vulnerando los derechos a la soberanía y a los derechos territoriales de Colombia en la Guajira colombiana, en el Golfo de Coquibacoa, y lo hace impunemente, y eso no debería ocurrir. Doctor Nieto, yo quiero agregar algo. También el gobierno colombiano pasa agachado desde el punto de vista de la atención y la inversión y la protección en la Guajira. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, quizás 20 años, pero particularmente lo que ha sido los últimos 7 a 8 años, el interés real del gobierno colombiano por lo que ocurre en la Guajira es mínimo. Hace pocos días secuestraron un secretario de gobierno, y está claro para las autoridades no solamente que son bandas vinculadas con las FARC que tienen campamentos en Venezuela, sale tranquilamente, se conocen las coordenadas en donde se encuentran los campamentos y no pasa nada, pero tampoco hay inversión social, tampoco se atiende el tema de los guayú, y mucho menos se tiene una capacidad de respuesta en materia de seguridad y defensa nacional, no en términos de hipótesis de guerra, porque creo que nosotros no tenemos que subirnos en ese tipo de aventuras, sino especialmente para garantizar el tema del control fronterizo, la lucha contra la corrupción. Aquí en Bogotá lanzan una ley anticorrupción, pero no le dan herramientas a las autoridades en las zonas fronterizas. Entonces yo creo que también hay una caída y un pase agachado por completo del presidente Juan Manuel Santos para atender los graves problemas que se viven en La Guajira. Si uno mira las cosas por el lado venezolano, son completamente diferentes, y Dania, hay que tener en cuenta que el gobierno chavista de manera particular atendió con mucha inversión social el tema de los problemas de los guayú y todo lo que está relacionado con la frontera, el tema de las carreteras, el tema de la prestación de servicios, la forma en que manejaron a los guayú. Y le voy a contar una anécdota y no molesto más con este tema, Idania. Lanzaron un proyecto de salud pública en Venezuela para atender las necesidades de los indígenas guayú, que están ubicados mayoritariamente en el lado colombiano. Estamos hablando de aproximadamente una población de unos 85.000 guayú que se encuentran en el lado colombiano. Que no era lo normal, hace unos años era el contrario, exactamente. Pero es la habilidad de un mandatario, ¿no? En cierta medida. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un censo de problemas de salud, y registran el censo y se encuentra algo, por poner un ejemplo que fue el que pude constatar y lo tengo escrito por lo menos en aquellos años, encuentran un problema de una necesidad de una operación en los ojos de un indígena guayú. El gobierno venezolano le pone un carro que lo recoge en Colombia, lo lleva acompañado de 3 personas, cruza la frontera, lo atienden, le hacen la cirugía y lo devuelven con dinero, con mercado, al sitio donde vive realmente en La Guajira, en territorio colombiano. O sea, también hay ese problema, Idania. En Colombia no se ha atendido la necesidad de los guayú, y los venezolanos han sido mucho más hábiles para ese tema. Brevemente, doctor Nieto, ¿quiere agregar algo? Porque quiero hacerle a ambos una pregunta y salirme de este tema, ya que tocaron el proceso de paz y tengo pocos minutos. Coincido en que el comportamiento del gobierno central colombiano en relación con las zonas de frontera es deplorable en general, en particular con Santos, que es un hombre muy bogotano, muy cachaco, como le decimos nosotros en Colombia a las personas raizales de Bogotá. Mira básicamente el ombligo, es un hombre de country club, para decirlo de alguna manera, a la que le interesa bastante poco las regiones, pero me parece que en este caso en particular no estamos hablando del comportamiento colombiano en las zonas de frontera, sino básicamente de la agresión venezolana con un decreto que vulnera sin la menor duda la soberanía de los derechos territoriales de Colombia en la zona del Golfo de Coquibacoa, y evidentemente eso me parece que debería ser el tema de discusión, sin perjuicio de que en otra ocasión pudiéramos estar hablando de lo equivocado que es el gobierno central con las zonas de provincia en nuestro país. Ahora, si este es el tema central, y creo que ambos han puesto sobre la mesa lo que ambos piensan, yo quiero, ya que tocaron el proceso de paz, y usted en su columna señala que el proceso de paz se lo lleva todo, y ya para cerrar yo quiero preguntarles a ambos, estaba viendo la noticia en relación a 3 muertos aproximadamente, creo que es lo que están calculando, por el derribamiento que hizo la FARC de un helicóptero al norte de Santander. La paz se lo lleva todo, pero se lleva la vida de los soldados, atentados de este tipo, sin ninguna reacción por parte del gobierno, doctor Nieto.
Pues es que en este caso en particular lo que ocurre es que Santos cree que la participación del gobierno de Maduro y del chavismo en el proceso de paz es decisiva. Teme que si el apoyo de Maduro y del chavismo al proceso de paz, la cosa se le pueda romper aún más en La Habana, una situación que además de por sí ya es excesivamente frágil y por eso es tan temeroso para hablar de todos los temas, incluyendo de uno muy importante que no hemos nombrado acá, pero que es verdad y que todo el mundo sabe que es así, que es el apoyo del gobierno venezolano a la guerrilla colombiana que encuentra unas zonas de refugio en ese territorio, en territorio hermano. De manera que sí, esa es una gran tristeza, el proceso de paz se lo lleva todo, aún sin saber, sin tener ninguna certeza de que el proceso de paz vaya a llegar a buen término. Me parece que el gobierno es excesivamente débil, transmite esa debilidad y de esa debilidad se alimentan los enemigos. Quiero darle las gracias a Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buena tarde. Jairo, cerramos en relación a este nuevo atentado de la FARC, un helicóptero que, bueno, lamentablemente es derribado, pero estamos hablando ya, no son los atentados a los oleoductos, no es el petróleo derramado, es un helicóptero, al menos 3 muertos luego de que un helicóptero militar fuese derribado por la FARC. Es un tema sensible y Dani, hay que tener en cuenta que este modelo de negociar en medio del conflicto creo que no solamente fracasó, sino de manera particular ya está dejando una estela de muertos y de preocupaciones y de mal ambiente frente a la negociación. Yo creo que si el gobierno de Juan Manuel Santos no maniobra para buscar un mecanismo que permita de manera especial un cese unilateral indefinido de las FARC, pero con condiciones de verificación sin que se llegue a hablar, por lo menos hasta que en las urnas se apruebe por parte de los colombianos la viabilidad de lo que se acuerde en La Habana en materia de la negociación, es imposible pensar en un cese bilateral. En estos momentos creo que la capacidad del ejército colombiano, de sus fuerzas militares, se ve avasallada por la mala fe y por las instrucciones directas de Timochenko de acabar con todo lo que se mueva. Creo que la situación no aguanta mucho y el ambiente que se respira en La Habana, por lo menos con la información que nos ha llegado en el día de hoy, sin tener en cuenta este atentado y muchos otros problemas, es que la situación es crítica. Gracias a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, por acompañar inusualmente los días lunes. Gracias, Jairo, por estar con nosotros. Es un gusto, y Dani, feliz tarde.